Hola, estimados compañeros y docente tutora. Mi nombre es Lady Viviana Cardoso, estudiante de la maestría en educación de la ciudad de Neiva. Y mi nombre es Héctor Pastor Giraldo Gómez, de la ciudad de Arauca, departamento de Arauca. En el día de hoy tendremos un conversatorio sobre la evolución histórica de la educación sostenible en América Latina. Sí, analizamos la educación sostenible en América Latina. Para ello debemos empezar en los años 70, específicamente en el año 1972, ubicándonos en la conferencia de Estocolmo, que marcó la primera discusión global sobre ambiente y desarrollo. Sin embargo, como señala Ravelo, en esta se dio foco a una visión eurocéntrica de la sostenibilidad, ignorando saberes ancestrales que desde mucho antes se venían aplicando de forma directa y consciente. Teniendo en cuenta esto, compañero Héctor, ¿cómo crees que esto influyó en la región? Viviana, pensando en lo que acabas de decir, considero que estos saberes ancestrales ya se venían dando de una u otra manera, aunque fue hacia la década de los 1980 cuando emergieron las críticas locales, donde de cierta forma se regionalizó este tema o se empezó a acuñar en diferentes localidades o territorios más aislados. Por ejemplo, en el informe Brundtland en el año de 1987 se definió desarrollo sostenible de una manera general, pero internamente en América Latina, movimientos como el ecofeminismo que se presentó en Brasil hacia el año del 1985 y las luchas contra la minería indiscriminada en Perú ya cuestionaban ese modelo. Es por esto que Gudinas y Acosta dirían que ahí nació la semilla del buen vivir, aunque aún sin ese nombre, como una sombra que iría calando poco a poco en el transcurrir del tiempo. Exacto, compañero Héctor, el tiempo fue pasando y en los años 90, cuando se dio la cumbre de Río, esta impulsó agendas como el capítulo 36 de la Agenda 21, que propone un esfuerzo global para promover la educación ambiental y por supuesto fomentar la conciencia de preservación, pero en países como el nuestro esto no sucede y se traduce simplemente en manuales técnicos sin mucha contextualización cultural, pues al ser muy general no se tuvo en cuenta las particularidades de los territorios. eh, Ravelo, precisamente en su libro sobre los ODS, critica este enfoque colonialista e incluso en políticas actuales, donde se quiere imponer un proceso genérico que no encaja con las características de las naciones del viejo mundo. Coincido contigo, Viviana, pero el giro llegó hacia los años 2000 con la Constitución de Ecuador, específicamente en el año 2008, donde se incluyó en esta Constitución el Sumac Causay. Se incluyó esa parte en la Constitución política de esa nación latinoamericana. Autores como Gudinas y Acosta lo destacan como un hito, pues fusionó derechos de la naturaleza con pedagogías comunitarias como un modo de vida, donde había esa amalgama entre los derechos del ser sin desconocer o atentar contra los derechos de la naturaleza. Aunque unos 10 años más tarde, uno de los gobiernos de este país aprobara el extractivismo, yendo en contravía a lo que se promulgó desde un inicio con el pensar y la cosmovisión de los hermanos indígenas de este territorio. Y Viviana, y es ahí donde está la paradoja. Muchos de los gobiernos, mientras hablan frente a las cámaras de tema de sostenibilidad, internamente se ajustan a las leyes o movimientos del desarrollo económico, mirando hacia otros horizontes. Pero continuemos con estos hechos. En el año 2012, la UNESCO lanzó el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible, que buscaba incorporar principios del desarrollo sostenible en la educación y el aprendizaje para animar a cambios de comportamiento
que preserven el medio ambiente y logren además la justicia social. Ante esto, Ravelo en el año 2024 advierte que muchos ministerios latinoamericanos replicaron eslogans sin presupuesto real, convirtiéndose en actuaciones simplemente publicitarias sin una acción contundente. Solo Costa Rica y Uruguay integraron planes transversales con los que se actuaron para alcanzar o aportar a esta gran meta. Pero aunado a esto, no hay que desconocer que hubo avances locales, pues hacia el año 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible dieron un marco global y el libro de Ravelo sobre nuestro país muestra algunos logros, como por ejemplo que entre el año 2016 y el año 2020 el Ministerio de Educación Nacional capacitó cerca de 12.000 docentes en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que trata de una educación de calidad, elevando un poco los índices en este. Pero persisten algunas brechas. Por ejemplo, en zonas rurales, el 40% de las escuelas no tiene acceso al agua potable, que corresponde al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Sí, compañero, pero la pregunta sería, ¿es suficiente la métrica de los ODS? Acosta, pues en su crítica al desarrollo argumenta que estos indicadores perpetúan el economicismo y la tensión entre lo global y lo local pues sigue vigente. Por citar solo un caso, Brasil durante los años 2019 y 2022 recortó los fondos para la educación ambiental, según este instituto de este país, mientras comunidades amazónicas creaban sus propias redes pedagógicas, algo que Ravelo llama resistencia epistémica, donde se incluyen estas formas de vida y de pensamiento local. Es por esto que podemos decir que es un desafío. Retomando a Ravelo en el año 2024, la clave está en descolonizar la educación. Por ejemplo, en el 2023, Perú integró la cosmovisión quechua en su currículo nacional, pero sin consultar a los líderes locales. Fue como querer articular a la fuerza un modo de pensamiento, sin ahondar o decodificar internamente sus principales columnas filosóficas. Por tanto, fue algo simbólico, no estructural. La sostenibilidad requiere redistribución del poder, no solo contenidos aislados que no llevan impreso una verdadera razón de ser. Absolutamente, como dice Acosta, el buen vivir exige romper con el antropocentrismo y encaminarnos a ver las cosas de una manera diferente, donde sea los biomas lo más cercano y lo más importante que preserve nuestra existencia. Por esto, en el año 2024, el Congreso Pedagógico Andino propuso incluir derechos de los ecosistemas en las aulas de clase, donde se enseñe la verdadera razón y con hechos de la importancia de la sostenibilidad. Esto pues es un gran paso, pero a la vez insuficiente, sin leyes que protejan el génesis del querer, la protección y por supuesto escudar los entornos naturales con políticas verdaderamente aplicables y solventadas. Viviana, cerremos entonces comentando que para el éxito duradero de la educación sostenible dependerá de superar el dualismo teoría-práctica, como concluye Ravelo en uno de sus textos. Sin financiamiento estatal y participación comunitaria, incluso las mejores ideas serán museografía pedagógica, y con la invitación además que nos hace Gudinas y Acosta cuando dicen que la utopía debe ser viable. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, estimada docente.